Capítulo 702. Habilidades cuerpo a cuerpo. Después de echarle un buen vistazo, Hansen se encariñó con el concepto de puño trueno sónico. Aunque no tenía una constitución de trueno, podía simular fácilmente el flujo de energía del zorro plateado para poseer el elemento trueno. Si hacía eso, el puño trueno sónico le resultaría fácil. Hansen pensó que esta habilidad realmente podría funcionar, pero no se atrevió a comprarla allí en el salón sagrado. Si terminaba usándola en el desafío de la divinidad, sería fácil para alguien buscar los registros de quien la compró en los últimos tiempos. Por lo general, los registros de compra se mantenían en secreto en las computadoras centrales, de acuerdo con las leyes de la Alianza, pero para estar seguro, Hansen fue a preguntarle a Lee Singlun. Había pirateado la Skynet virtual del ejército, por lo que era natural suponer que podría brindar algún consejo sobre cómo proceder. Hansen no iba a mencionar la habilidad específica que deseaba comprar, solo preguntaría cómo podría comprar algo en el mercado negro de forma anónima. Lee Singlun era experto en tales temas y acciones turbias, por lo que pudo explicar algunos métodos sencillos y eficaces que Hansen podía usar para lo que deseaba hacer. Hansen revisó algunos de los lugares que mencionó Lee Singlun, y de hecho eran terrenos de comercio del mercado negro. Comprar cosas allí, sin embargo, era una prueba arriesgada. Las transacciones allí no estaban protegidas y no había garantías, ni seguros, ni registros de tales compras. También existía la posibilidad de que ni siquiera recibiera las cosas que ordenó. Las transacciones monetarias tampoco estaban aseguradas. Además, el mercado negro nunca realizó transacciones cara a cara. En resumen, había algunos grandes riesgos al usarlo. Como resultado, Hansen renunció a su idea de comprar algo en el mercado negro. En su lugar, visitaría las secciones de libre comercio y vería si podía comprar puño trueno sónico allí. No era raro que la gente vendiera productos de segunda mano allí, incluidas artes hipergeno y solución geno. Hansen buscó puño trueno sónico allí, pero no tuvo suerte. Ni una sola persona lo vendía de segunda mano. También buscó entre las artes hipergeno de clase S y recibió bastantes resultados. Muchas personas vendían artes hipergeno de segunda mano y solución geno, pero no la habilidad por la que había venido. Pero, cuando se trataba de comprar artes hipergenéticas de segunda mano, había algunas cláusulas que los posibles compradores debían tener en cuenta. No había forma de saber si las copias de artes hipergenéticas estaban completas, ni tampoco si la solución genética que las acompañaba era la correcta. Las estafas y las transacciones engañosas eran comunes allí, debido a la falta de apoyo oficial. Por lo tanto, un comprador tenía que ser un poco astuto para comprar cosas ahí. Al menos, si compraba algo allí, nadie podría saber de dónde venía o a dónde iba el producto. Siguiendo las sugerencias y métodos de Lee Singlun, Hansen podría comprar cualquier cosa que quisiera sin dejar rastro. Aunque tenía que averiguar si los productos que se vendían eran reales o falsos, sería más fácil hacerlo en transacciones cara a cara. En la zona del libre comercio, Hansen no pudo encontrar el puño del trueno sónico. Sin embargo, lo que sí encontró fue otra arte hipergenética que le llamó la atención. El arte hipergenética que le atrajo se llamaba puño de disco de elefante. Hansen había oído hablar de esta habilidad antes, ya que era una habilidad legendaria que provenía de tiempos antiguos. Los pergaminos decían que en aquel entonces, la gente pensaba que el mundo estaba construido sobre un disco que descansaba sobre el lomo de un elefante. El elefante lo era todo, mientras que el disco era el tiempo y el espacio. Aunque no era más que un mito, la habilidad que se había escrito en el pergamino era extremadamente difícil. Tenía muchas partes ilegibles y texto faltante, por lo que estaba bastante incompleta. Pero la que Hansen encontró estaba casi completa. La solución genética podía mitigar cualquier deficiencia del lanzador anfitrión, para que estuviera equipado para usar la habilidad.
Pero en cuanto a la habilidad en sí, no mucha gente podía aprenderla, y el poder de la habilidad era más débil de lo que esperaban, de todos modos. Alguien había investigado las partes restantes del pergamino, y dijo que era necesario algún tipo de sangre de elefante para terminar de aprender la habilidad. Sacaron nutrientes de los elefantes y los pusieron en la solución genética, lo que permitió a otros aprender la habilidad. Pero el poder y la profundidad eran bastante pobres. El puño de disco de elefante estaba en la sección de clase A, debido a su incapacidad para cumplir los requisitos necesarios de una habilidad de clase S. Pero la habilidad era una gran manera de fortalecer el cuerpo, y en este aspecto, no era peor que la mayoría de las artes hipergenéticas de clase S. Así que, la gente que no podía permitirse habilidades de clase S, a menudo optaba por esta en su lugar. Hansen se sentía esperanzado y bastante emocionado. Pensó para sí mismo. El puño de disco de elefante es muy profundo. Si simulo el flujo de energía del elefante de hueso, me pregunto si podré lanzar la verdadera fuerza del puño de disco de elefante. Si puedo lanzar su verdadero poder, dudo que alguien pueda decir que proviene de una habilidad de clase A poco conocida. Hansen siguió las sugerencias de Lee Sing-lun y compró un puño de disco de elefante usado y una solución genética en una comunidad de segunda mano. Era un arte hipergenética ordinaria de clase A y pudo comprobar su autenticidad en Skynet. Después de comprobarlo, ya no tenía que preocuparse por la posibilidad de comprar un producto falso. El puño de disco de elefante era bastante común en realidad. Podría haberlo comprado en el Salón Sagrado, pero quería comprarlo de segunda mano para familiarizarse con el proceso de comprar cosas de esa manera. Al hacer esto, estaría listo para cuando necesitara comprar el puño del trueno sónico. Después de un tiempo, Hansen recibió la habilidad y la solución genética. Después de eso, lo comparó con las cosas disponibles en Skynet para asegurarse de que era legítimo. Hansen usó la solución genética y se puso a trabajar en la práctica del puño de disco de elefante. Trató de combinarlo con el flujo del elefante de hueso. Al hacer esto, Hansen descubrió algo asombroso. Cada vez que usaba la energía del elefante de hueso, no podía controlar su poder y en lugar de eso tenía que liberarlo todo de una vez. Pero cuanto más seguía usando la energía del elefante de hueso para practicar el puño de disco de elefante, más podía controlar su energía. Hansen estaba complacido. Si podía controlar más eficazmente la energía y el poder del elefante de hueso, entonces no se quedaría completamente sin energía después de un solo puñetazo. Al poder controlar la fuerza del golpe, no estaría desperdiciando su poder. Todo lo que tendría que hacer es usar lo que necesitaba. Hansen renunció a comprar el puño del trueno sónico ahora, ya que su tiempo era lo suficientemente limitado. En menos de un mes, comenzaría el combate de la divinidad y tendría que practicar con el puño de disco de elefante lo mejor que pudiera. Con el flujo de energía del elefante de hueso, el puño de disco de elefante poseía un poder de proporciones masivas. Al mismo tiempo, el flujo y reflujo de energía estaban bajo un mayor control. Cuando las dos habilidades se combinaban, su poder aumentaba. Cuanto más practicaba Hansen, mejor se volvía. Un solo golpe acumulaba la fuerza suficiente para partir una montaña, o eso parecía. De todos modos, el poder era masivo. El puño de disco de elefante era increíblemente profundo, y no era peor que su habilidad de doble espada. En algunos aspectos, era incluso mejor. Hansen practicaba con su pequeño ángel todos los días. El puño de disco de elefante siguió ganando poder en ese tiempo, también. Aunque seguía perdiendo contra ella, aplicó muchos cambios y correcciones. Al menos Hansen podía competir con el pequeño ángel y no ser destruido. Ese mes pasó volando, y todos los refugios ya habían nombrado a sus mejores combatientes. Era hora de que comenzara el combate de la divinidad. Capítulo 703. Combate de la divinidad.
Fan Mingwan entró en la arena de batalla desde el refugio y encontró su asiento. Miró al centro de la arena, esperando que comenzara el combate de la divinidad. Aunque Fan Mingwan estaba en un refugio real que tenía 500.000 de personas, la arena en sí podía albergar a muy pocos. Los humanos en el segundo santuario de Dios no estaban muy entusiasmados con el combate de la divinidad. El enfoque principal de los humanos cuando se trataba del combate de la divinidad era en las batallas sagradas que tenían lugar entre los humanos en sus propios refugios, para que pudieran ver quién era el mejor. Pero cuando se trataba del combate de la divinidad real, el interés disminuía rápidamente. Muchos humanos elegirían ceder después de su clasificación, ya que las batallas que vendrían eran de vida o muerte. Si sus oponentes eran espíritus poderosos, a menudo eran despiadados, los humanos solo podían vivir una vez, y no podían permitirse desperdiciar sus vidas en batallas que lo más probable era que perdieran. Y las muertes de los luchadores humanos eran una tragedia frecuente en el combate de la divinidad, ya que los espíritus no mostraban piedad en la brutalidad de su combate. Como tal, todo el evento no era algo amigable y adecuado para la participación de la humanidad. La audiencia del combate de la divinidad era baja, en claro contraste con su prominencia en el primer santuario de Dios. Incluso los medios de comunicación prestaban poca atención a los eventos del combate de la divinidad. Después de todo, todavía no había habido ni un solo hijo de Dios humano, y no tenían ningún deseo de gastar tiempo y recursos reportando las victorias de los espíritus. Una simple lista de nombres solía ser suficiente. La gente que se tomaba el tiempo de ver el combate de la divinidad eran los altos mandos de las facciones más grandes de la alianza. Eran el tipo de gente que podía derribar refugios de espíritus, por lo que observar a los espíritus que participaban en el combate de la divinidad les permitía recopilar información sobre cómo enfrentar algún día a los espíritus de refugios que aún no habían sido conquistados. Fan Mingwan estaba viendo el combate de la divinidad con la esperanza de que Dólar estuviera allí. Dólar estaba en el segundo santuario de Dios, y era probable que un luchador consumado como él estuviera dispuesto a participar. Dicho esto, no tenía mucha esperanza. Dólar solo había estado en el segundo santuario de Dios por un corto periodo de tiempo. No importa su fuerza, era probable que los espíritus empequeñecieran a cualquier aspirante a competidor. Era así para cualquier humano que deseara probar su valor allí. ¿Fan Mingwan? Fan Mingwan, esperando que comenzara el combate, escuchó que lo llamaban por su nombre desde atrás. Giró la cabeza para ver a alguien que conocía. ¿Señor Hua? Fan Mingwan se acercó rápidamente y le estrechó la mano. El nombre completo del señor Hua era Hua Ping. Había estado en el segundo santuario de Dios durante 100 años. Fue uno de los primeros evolucionados. Ahora también trabajaba en los medios de comunicación y era supervisor de Fan Mingwan. ¿Te interesa el combate de la divinidad? Hua Ping miró a Fan Mingwan con una modesta sorpresa. Fan Mingwan era el comentarista más conocido de la alianza. El hecho de que nadie pudiera grabar vídeos o tomar fotos del combate de la divinidad era la fuente de su sorpresa. Si deseaba hacer informes o comentar, todo tendría que ser hablado o escrito. Tampoco resultaba una lectura o escucha entretenida, debido a la miseria y las pérdidas que compondrían cada informe. Este era otro factor en su falta de importancia en los medios de comunicación. Estoy interesado, sí. Por eso he venido a ver. Viejo Hua, ¿tú también has venido aquí para informar sobre el combate de la divinidad? Preguntó Fan Mingwan. El viejo Hua sonrió y respondió. Una vez cada 10 años, lo hago. Este es el 13º artículo que habré hecho con respecto al combate de la divinidad. Poca gente los lee, así que no es probable que muchos conozcan este trabajo. Si es tan malo, ¿por qué sigues insistiendo en hacerlo? Preguntó Fan Mingwan, con visible confusión.
Hacer un programa al que nadie prestaba atención tendía a ir en contra de los principios de alguien en los medios de comunicación. Que un viejo supervisor insistiera en hacer un programa cada 10 años sobre el combate de la divinidad era bastante sorprendente. Las cifras de audiencia son importantes, debo confesar. Pero como hombre de los medios, creo en informar sobre cosas que son significativas para el progreso de la raza humana. A los humanos no les va bien en el combate de la divinidad, eso es cierto, pero hay destellos de inspiración y asombro que se pueden encontrar. Gente con talento viene aquí, cada 10 años, con la esperanza de asegurar honor y gloria para la humanidad. Independientemente de si ganan o pierden, son héroes desinteresados. El viejo Juá suspiró y luego continuó diciendo: Pero ahora, me temo que la gloria ha tomado una mayor importancia en los corazones de los hombres. Solo la victoria y el éxito definen el valor de una persona en estos días. Los humanos que fracasan son despreciados, y eso es algo que ninguna persona puede soportar. Hago registros de estas batallas para que los futuros competidores del combate de la divinidad puedan aprender algo. Fan Mingwan lo saludó. Un hombre de los medios con tales valores e integridad era raro, e incluso el propio Fan Mingwan no estaba seguro de poder hacer lo mismo. Fan Mingwan era ordinario y no albergaba mucho sentimentalismo, nunca pensó realmente en las cosas de esa manera. Sin embargo, a pesar de eso, no le impidió admirar la gracia de su compañero. Los dos charlaron, esperando que comenzara la pelea. La arena podía albergar a 100.000 espectadores, pero solo habían venido unos pocos miles. Otros refugios humanos también eran así. Aparte de los luchadores y las figuras y funcionarios importantes de las grandes organizaciones de la Alianza, no era probable que los humanos vinieran a ver una pelea que muy probablemente resultaría en la derrota de toda su raza. Aquellos que reclamaran la victoria recibirían su momento de gloria, pero no se podía decir lo mismo de aquellos que, a pesar de un esfuerzo y diligencia significativos, no podían encontrar el éxito que tanto anhelaban. Los humanos adoraban a los héroes, pero a menudo no se daban cuenta de que eran los fracasos pasados de los héroes los que resultaban en sus propias victorias más adelante. En las leyendas de los héroes, los fracasos no importaban. Eran pequeños e insignificantes en el esquema general de las cosas. El torneo de la divinidad estaba a punto de comenzar. Aquellos que habían quedado primeros en los refugios de humanos y espíritus ahora eran llevados a la arena de batalla. La arena era enorme y había muchas arenas más pequeñas separadas ordenadamente una al lado de la otra, lo que hacía posible que 1000 peleas se llevaran a cabo al mismo tiempo. Los humanos y los espíritus fueron separados, no se les permitía tener contacto entre ellos. Esto era para evitar conflictos fuera de las batallas organizadas. Debido a que tantos humanos y espíritus participaban en el evento, era difícil encontrar a una persona específica. Fan Mingwan examinó la lista de participantes con atención, con la esperanza de encontrar a Dalor allí. Hua Ping, que estaba a su lado, usó un bolígrafo para registrar algo. Su rostro estaba muy serio. ¿De verdad está aquí? Fan Mingwan soltó cuando encontró el nombre de Dalor en la lista de luchadores. Hua Ping pareció confundido. Volvió la cabeza para mirar a Fan Mingwan y preguntó: ¿Tienes un amigo que se haya unido al torneo de la divinidad? Sí. Fan Mingwan respondió con gran entusiasmo. Aunque nunca había conocido a Dalor, ni siquiera había intercambiado palabras con él, lo apreciaba como un buen amigo en su corazón. De hecho, lo consideraba su mejor amigo. No podía describir este sentimiento sucintamente, pero así era como se sentía, de todos modos. ¿Cuál es el número del campo de batalla de tu amigo? Déjame ver si se va a enfrentar a un espíritu, dijo Hua Ping. Fan Mingwan rápidamente le dio el número. Hua Ping era un experto, así que podría decirle rápidamente a quién se iba a enfrentar Dalor. Dalor y Oro Negro, tu amigo parece tener mala suerte.
Se ha encontrado con un espíritu en su primer encuentro. Oro Negro es un espíritu real muy poderoso. Tiene una armadura que es casi impenetrable. Incluso las armas de clase sangre sagrada tienen grandes dificultades para dañarlo. Dijo Huaping mientras miraba. Capítulo 704. Victoria de un golpe. Después de lo que Huaping le dijo, Fan Mingwan comenzó a preocuparse. No quería que Dalor se enfrentara a algo tan ferozmente poderoso. Mientras hablaban, los dos combatientes entraron en su campo de batalla. Un combatiente medía 3 metros de altura y estaba revestido con una armadura negra. Parecía aterrador. Sus movimientos eran casi como un robot mecánico, construido de acero. El otro luchador parecía bastante fuerte comparado con lo que cabría esperar de un humano. Sin embargo, estaba revestido con una armadura púrpura que parecía relativamente delgada al lado de la de su oponente. El espíritu de Oro Negro gritó y levantó el martillo que empuñaba, que era más grande que un coche pequeño. Golpeó el suelo frente a Ansem con una fuerza que probablemente podría haber derribado una pequeña montaña. Fan Mingwan observó a Dalor con gran inquietud. Dalor llevaba una armadura púrpura, pudo darse cuenta de que era Dalor por la forma en que el hombre se comportaba. Mientras observaba a Dalor enfrentándose a Oro Negro, le asustó. Fan Mingwan era un evolucionado él mismo, por lo que podía sentir claramente el poder amenazante que residía en el martillo que empuñaba a Oro Negro. Tu amigo parece un poco lento. ¿Sus habilidades se centran en la fuerza? Si eso es cierto, no le irá muy bien contra un enemigo como Oro Negro. El poder de su enemigo es infinito, así que a menos que sea uno de los humanos más fuertes de la historia. Huaping se interrumpió, pero tal frase tenía una sola conclusión. Fan Mingwan no vio a Dalor esquivar, y tampoco Dalor sacó un arma. Observó nerviosamente, ya que Dalor solo había estado en el refugio durante un par de años y su poder probablemente aún no había alcanzado su punto máximo. Enfrentarse a un enemigo tan aterrador era tremendamente peligroso. Mientras el martillo de Oro Negro se balanceaba de nuevo, listo para aterrizar en la cabeza de Dalor, él sacó su puño derecho y golpeó el martillo. Cuando Huaping presenció este movimiento, sacudió la cabeza y dijo: Tu amigo es un imprudente. El poder de Oro Negro es. Antes de que Huaping pudiera terminar su frase, el puño de Dalor colisionó con el martillo. El golpe fue ensordecedor y el puño destrozó el martillo en pedazos. Huaping y Fan Mingwan se quedaron inmóviles. Ni siquiera podían comprender la fuerza que residía en ese puño para romper un martillo gigante de metal como ese. Huaping fue el más sorprendido. Había presenciado muchos torneos de la divinidad a lo largo de los años y conocía a muchos de los luchadores allí, eso incluía a Oro Negro, el espíritu. Era un guerrero notable. Puede que no fuera el más fuerte, pero poseía mucha fuerza sin embargo. Contra su armadura irrompible y su martillo intimidantemente grande, muchos evolucionados habían muerto, o al menos, habían resultado gravemente heridos en batalla con él. Muchas armas de sangre sagrada también habían sido rotas por ese martillo. Pero ahora, ese mismo martillo había sido completamente aniquilado por un puño humano. La visión era inimaginable, y era el tipo de historia que pocos creerían. Huaping solo podía mirar a Dalor, con la boca abierta. Se estaba olvidando de escribir su informe. En el campo de batalla, después de que Ansem destrozara el martillo, una inundación de poder hirvió dentro de su cuerpo una vez más. Al ver al propio Oro Negro consternado por lo que acababa de suceder, Ansem avanzó con una fuerza que rompía la atmósfera, directamente ante la cara del espíritu. Su carne era como la de un tigre, y su puño zumbaba ruidosamente mientras se lanzaba hacia la cara de Oro Negro. Oro Negro gritó y cruzó los brazos en un intento de bloquear el ataque entrante. Su armadura, brazos y cráneo fueron aplastados bajo el peso del puño de disco de elefante de Ansem.
La sangre empapó la arena, y el cuerpo desfigurado y desmembrado de Oro Negro fue lanzado fuera del campo de batalla. El sangriento desastre se estrelló a 15 metros de distancia. ¿Cómo es posible? Huaping se puso de pie, su libro y bolígrafos cayeron al suelo. Mientras miraba a Dollar, sus ojos se abrieron hasta el punto de que parecía que iban a caerse. Fue una victoria de un golpe. El espíritu inconmensurablemente poderoso Oro Negro fue asesinado poco después de que comenzara la pelea, y no tuvo ninguna oportunidad. Nadie podía imaginar la fuerza que se entregó en ese golpe, y Huaping luchó por creer que era posible que un evolucionado lograra tal poder miserable. Fang Mingwan estaba casi tan sorprendido, también, casi gritó en voz alta. No esperaba que Dollar, que solo había estado en el segundo santuario de Dios durante el mismo tiempo que él, hubiera logrado alcanzar tal poder. Mató a un espíritu real con un solo golpe, y fue un éxito arrollador entre la multitud. Mingwan, ¿este hombre es humano? Preguntó Huaping después de que Dollar saliera de la arena, agarrando con entusiasmo la mano de Fang Mingwan. Sí, lo es. Dollar es bastante popular en la alianza. Le dijo rápidamente Fang Mingwan, con su propia emoción. Si realmente es humano. Espera. Déjame ver. Huaping ya no era coherente en su diálogo, mientras corría sus manos por su cuerpo en busca de su libro. Al darse cuenta de que estaba en el suelo, corrió a recogerlo. Comenzó a hojear las páginas, escaneando las listas de batalla y dibujando frenéticamente con su bolígrafo. Fang Mingwan no estaba seguro de lo que estaba haciendo. Dibujó con una velocidad maníaca. Cada vez que escribía un nombre y dibujaba una línea, su rostro se animaba con mayor emoción. Fang Mingwan miró lo que Huaping estaba haciendo y notó que era un cálculo de la lista de batalla. Parecía como si Huaping estuviera tratando de determinar a quién se enfrentaría Dollar a continuación. 10 encuentros. No se enfrentará a nadie más fuerte que Oro Negro durante otros 10 encuentros. Esta es una oportunidad. El rostro de Huaping se había puesto rojo como un tomate y sonreía con deleite ante sus alocados dibujos. La emoción en su cara se hacía cada vez más intensa, pero, al cabo de un rato, se quedó petrificado. Su entusiasmo se esfumó y se sentó con una evidente decepción. Sus ojos parecían vacíos mientras murmuraba. Sigue sin funcionar. Sigue sin funcionar. ¿Qué es lo que no funciona, viejo Hua? Preguntó Fang Mingwan rápidamente, ansioso por entender lo que estaba pasando. Tu amigo tiene mucha suerte. Si sigue luchando, no debería encontrarse con más oponentes tan poderosos. Incluso si se topa con otro espíritu tan fuerte como Oro Negro, aún tendría muchas posibilidades de vencerlo. Si tiene suerte, puede llegar al top 10. Pero Huaping soltó un largo y profundo suspiro. Luego, continuó diciendo. En su combate final, el que precede a ser coronado Hijo de Dios, deberá enfrentarse a un oponente al que ningún humano puede derrotar. ¿De qué clase de oponente hablas? Preguntó Fang Mingwan. En el quinto torneo de la divinidad hubo un Hijo de Dios de elemento luz. Aunque este Hijo de Dios solo participó una vez, era extremadamente poderoso. Su poder ahora es algo que pocos humanos podrían siquiera imaginar. Ningún humano puede vencerlo. Ni siquiera los evolucionados con bloqueos genéticos desbloqueados tienen una oportunidad. Ante el Hijo de Dios de la Luz, serían aplastados como bichos. Huaping esbozó una sonrisa irónica mientras explicaba la difícil situación. Capítulo 705. El Hijo de Dios de la Luz. ¿De verdad es tan fuerte? Preguntó Fang Mingwan a Huaping con una mirada de incredulidad. Con una sonrisa irónica, Huaping dijo.
Sabes que la Alianza creó una guía de abandono para el torneo de la divinidad del segundo santuario de Dios, ¿verdad? Sí, lo sé. Contiene un registro de todos los espíritus más poderosos que han participado en el torneo de la divinidad. Si se encuentran con un espíritu de esa lista, se les aconseja abandonar de inmediato para evitar ser asesinados. Dijo Fang Mingwan. El Hijo de Dios de la Luz es uno de ellos. Solo ha participado en el torneo de la divinidad una vez, por lo que en ese momento había poca información sobre él. Un humano con un bloqueo genético desbloqueado fue enfrentado a él. Era uno de los mejores evolucionados de todos los tiempos y un hombre muy famoso. Tenía muchas almas de bestias de sangre sagrada, artes hiperpoderosas, de todo. Pero el Hijo de Dios de la Luz lo mató de un solo golpe. Hua Ping sacudió la cabeza y continuó con su explicación. He sido demasiado presuntuoso. Ningún humano es lo suficientemente poderoso para convertirse en hijo de Dios. Se necesita algo más que suerte para lograrlo. Te aconsejo que le informes a tu amigo sobre este desafortunado suceso. Dile que puede seguir luchando por ahora, pero que debe retirarse antes de la batalla final. Si no lo hace, el Hijo de Dios de la Luz ni siquiera le dará la oportunidad de rendirse. Fang Mingwan se estaba haciendo una idea de lo mal que podían ponerse las cosas, pero no tenía forma de contactar al esquivo Dollar. Fang Mingwan pensó que su mejor opción para informar a Dollar sería publicar un artículo de noticias al respecto. Si lo hacía, al menos había una posibilidad de que Dollar lo viera. El torneo de la divinidad continuó. Hoy, todos tendrían que luchar 5 veces. A Dollar le quedaban otros 3 espíritus contra los que luchar, los otros 2 eran humanos. Hansen derrotó a los 2 humanos y mató a los 3 espíritus con facilidad. Poderoso. Es muy poderoso. Podría ser el evolucionado más fuerte de la historia. Con semejante poder, no puedo imaginar. Hua Ping estaba muy emocionado, pero un punzante dolor lo acosaba desde dentro. Dollar estaba prácticamente a un paso de ser un hijo de Dios, pero temía lo que podría pasarle si intentaba conseguirlo. Cuanto mejor actuaba Dollar, más pena le daba a Hua Ping. Al final, no pudo soportar ver luchar a Dollar. Alguien tan excelente estaba a punto de ser detenido, justo antes de obtener el título y convertirse en uno de los 10 hijos de Dios. No tenía idea de cuándo podría tener la humanidad una oportunidad similar. Fang Mingwan, por otro lado, estaba encantado y emocionado. Aunque no tenía muy claro cuándo se unió Dollar al segundo santuario de Dios, sospechaba que no habían pasado más de unos pocos años. Ascendiendo con una trayectoria tan pronunciada, le resultaba difícil calibrar su poder correctamente. Pero Fang Mingwan y Hua Ping seguían preocupados. Si no podían contactar a Dollar y éste acababa enfrentándose al Hijo de Dios de la Luz, las cosas se pondrían muy mal, muy rápido. Habrá leído la guía de abandono, ¿verdad? Fang Mingwan reflexionó en voz alta. Estaba seguro de que Dollar la había leído, pero aún así estaba preparado para volver y hacer una retransmisión sobre el espectáculo. Esperaba que fuera lo suficientemente popular como para que Dollar supiera lo poderoso que era realmente el Hijo de Dios de la Luz. Había demasiadas peleas teniendo lugar al mismo tiempo, así que la gente tendía a ver a sus familiares o al menos a las personas que les importaban. Así que, por esta razón, muy poca gente prestó atención a An Senador. Algunas personas se acercaron a ver y aunque quedaron impresionados al presenciar su poder, no fue suficiente para atraer a otros. Fang Mingwan decidió regresar a la Alianza y comenzar una transmisión sobre el torneo de la divinidad. En particular, quería hablar sobre los 5 combates en los que Dollar ya había participado. También deseaba hablar sobre los oponentes a los que se iba a enfrentar en el futuro, el Hijo de Dios de la Luz en particular. Quería dar mucha información sobre ese espíritu y lo que había hecho en el pasado. Esta transmisión era casi como la radio.
No había imágenes del evento y solo aparecía Fang Mingwan hablando sobre el torneo de la divinidad, junto con un mapa aproximado que había dibujado. A pesar de esto, atrajo mucha atención. ¿Dólar está aquí? ¿Y está participando en el torneo de la divinidad? Dólar solo se convirtió en un evolucionado hace unos pocos años. ¿Ya está participando en el torneo de la divinidad? Madre mía, ¿el martillo de oro negro fue destrozado por el puño de Dólar? ¿Y luego procedió a matar al espíritu de un solo golpe? ¿Me estás tomando el pelo? Recuerdo el torneo de la divinidad anterior, en el que mi amigo se enfrentó a Oro Negro. Había desbloqueado su bloqueo genético y, sin embargo, fue golpeado de inmediato 3 veces por el martillo y estaba al borde de la muerte antes de que pudieran sacarlo en abandono. Dólar es la caña. Voy a ir a ver luchar a Dólar. Vamos todos a apoyar a Dólar mañana. Si Dólar está ahí, yo también estaré. Si el análisis es cierto, entonces, pobre Dólar, será detenido en seco a un paso de la cima. ¿Por qué dais por hecho que seguirá ganando? Veamos primero si puede vencer al resto de los espíritus y humanos. Ese Dólar es una mierda. Su récord anterior fue solo llegar como el 10º hijo de Dios en el primer santuario de Dios. Y solo compitió allí una vez. Sí, Dólar es un don nadie aquí en el segundo santuario de Dios. El Hijo de la Luz lo aplastará con un dedo. ¿Qué sentido tiene luchar, si todo depende de la suerte? Si no se enfrentara al Hijo de Dios de la Luz y se convirtiera en uno de los 10 primeros, aún así sería asesinado por los otros hijos de Dios. Es basura callejera contra ellos, basura pateada a un lado en el pavimento. Con la suerte de la que estáis hablando, yo podría ser un hijo de Dios. Podría unirme y tener la suerte de no enfrentarme a ningún enemigo fuerte y ¡pum! Seré un hijo de Dios. La participación de Dólar en el torneo de la divinidad fue el catalizador de una gran división en la alianza. Había comenzado un gran debate y mucha gente animaba a Dólar. Querían que se convirtiera en el primer hijo de Dios humano de la historia. Pero había mucha gente que no creía que Dólar pudiera lograrlo y vencer al Hijo de Dios de la Luz en el proceso. Las personas sensatas eran más propensas a aconsejar a Dólar que abandonara la lucha, para que no lo mataran. Muchos profesionales habían analizado el torneo de la divinidad de Dólar. Pensaban que su suerte había sido bastante buena hasta el momento. Cada pelea parecía ser fácil, aparte del próximo Hijo de Dios de la Luz. Los otros humanos que participaron en las batallas sagradas quedarían eliminados unas rondas antes que Dólar, ya que los espíritus que encontraban eran demasiado poderosos para ellos y tenían que abandonar. Pero la suerte de Dólar se acababa ahí. Incluso si siguiera adelante y venciera a los próximos espíritus que se le presentaran, lo más probable es que se retirara antes de enfrentarse al Hijo de Dios de la Luz. Eso era lo que la mayoría de los profesionales suponían que haría Ansenador. Tal y como estaban las cosas, no creían que ningún humano tuviera lo necesario para enfrentarse al Hijo de Dios de la Luz y ganar. Sin embargo, había algunos profesionales realmente groseros y ofensivos. Muchos de ellos creían firmemente que Ansen tropezaría y caería mucho antes de llegar al Hijo de Dios de la Luz. Y, por supuesto, algunos creían que Fang Mingwan se estaba inventando cosas o, al menos, exagerando la verdad para aumentar la audiencia. No creían que Dólar pudiera romper el martillo de oro negro con un solo golpe. Tras mucha investigación y análisis, demostraron teóricamente que Dólar carecía de la potencia suficiente para hacer tal cosa. A pesar de todo, toda la alianza hablaba del evento y todos parecían tener su propia teoría. Y en el segundo día del combate de la divinidad, el estadio estaba abarrotado de espectadores. El interés de la humanidad en el combate de la divinidad del segundo santuario de Dios se había reavivado de repente. Capítulo 706. El regreso de Dólar. Donde antes solo había unos pocos en los asientos del público, ahora el estadio estaba repleto de espectadores ansiosos. Todos miraban hacia los campos de batalla, esperando que apareciera la sombra de Dólar. Ahí está, ahí está. Un hombre vestido con una armadura púrpura entró en los campos de batalla y, cuando llegó, la multitud estalló en gritos. ¿Por qué va de púrpura? Dólar suele vestir de dorado.
Es una imitación. Se parece a él, pero a la vez no. Hansen apareció en el campo de batalla sin haber investigado a sus oponentes ni leído la guía de rendición. Solo tenía que detectar la fuerza vital de un oponente para determinar lo poderoso que era en realidad. Incluso si no podía saberlo, la armadura de Rey Hormiga Diablo lo mantendría a salvo. El oponente de Hansen entró ahora en el campo. Era un espíritu guapo, vestido con una armadura plateada. En su mano, sostenía una espada plateada. Tenía orejas de conejo y un ojo en la frente. Aparte de eso, podría haber pasado por un humano normal. La gente ya había visto la lista de combatientes de Hansen, así que sabían qué esperar de su primer oponente. El enemigo se llamaba Príncipe Ojo Plateado. Era un espíritu real con un conjunto de movimientos muy rápidos. En el análisis proporcionado por los profesionales, era uno de los enemigos más fuertes que Dollar tendría que superar si esperaba luchar contra el Hijo de Dios de la Luz. El príncipe Ojo Plateado observó a su oponente sin decir una palabra. Luego, desenvainó su espada. Como un repentino destello de luz plateada, se abalanzó sobre Hansenador. Al mismo tiempo, desató una avalancha de estocadas hacia Hansen. Había demasiadas para contarlas. Cayeron sobre Hansen como lluvia plateada. Mucha gente se puso de pie, queriendo ver mejor cómo Dollar trataba de superar esta lluvia de espadas plateadas. Pero Hansen no se movió ni un centímetro. Se quedó mirando cómo caía la lluvia plateada sin pestañear. La lluvia de espadas plateadas que cayó no era más que una imagen. Hansen tenía muchos talentos y, antes de hacerse famoso, ya se había encontrado con este movimiento. El hecho de que el príncipe Ojo Plateado intentara usar este movimiento con él era algo que Hansen consideraba infantil. El público vio cómo las sombras plateadas atravesaban a Hansenador. Sus corazones latían con fuerza y muchas mujeres se taparon la boca para no gritar. Pero a pesar de lo que vieron, no pasó nada. Hansen seguía de pie donde estaba, inmóvil. Solo observaba tranquilamente cómo el príncipe Ojo Plateado se pavoneaba con su espada. De repente, Hansen levantó la mano y usó dos dedos para atrapar una sola sombra plateada. Y entonces, toda la lluvia desapareció. Hansen se quedó donde estaba, sosteniendo una espada plateada entre los dedos, a 3 pulgadas de su garganta. Pero esas 3 pulgadas bien podrían haber sido 1000 millas. A pesar de estar sujeta por 2 dedos, el príncipe Ojo Plateado no podía mover su espada. Estaba atascada. ¡Cacha! Los dedos de Hansen se movieron, rompiendo la espada. Luego, siguió con un golpe de palma en el pecho del príncipe Ojo Plateado. Todo lo que el público oyó fue el sonido de cristales rotos. La armadura plateada del príncipe Ojo Plateado quedó reducida a poco más que purpurina, ya que sus pálidos colores se rindieron ante el torrente de sangre. La sangre del espíritu empapó el campo de batalla, pero estaba muerto antes de tocar el suelo. Justo antes de estrellarse contra el suelo, se desintegró. Había regresado a su piedra espiritual. Todos los que vieron la pelea quedaron petrificados, como si se hubieran convertido en piedra. El sumamente poderoso príncipe Ojo Plateado no tuvo ninguna oportunidad contra el poder de Dollar. El espíritu ni siquiera tuvo la oportunidad de contraatacar. Dollar, es realmente Dollar. Dollar ha regresado. Es demasiado poderoso. Es aterrador. ¡Qué guay! ¿Qué tonterías estaban vomitando esos profesionales? ¿No dijeron que Dollar no podía romper el martillo de oro negro? También dijeron que Dollar no podía derrotar al príncipe Ojo Plateado. Pues bien, mira ese resultado. ¿Qué tienen que decir ahora? Dollar, nuestro Señor y Salvador, está siempre con nosotros. Mata, mata, mata. Sigue así, Dollar. Enséñales a esos espíritus de qué va esto y conviértete en hijo de Dios. Madre mía. Dollar sigue siendo Dollar. Invencible como siempre, incluso aquí en el segundo santuario de Dios. Permítanme arrodillarme ante ti y besar tu mano.
Muchos de los fans de Dollar se volvieron locos por la emoción de su más reciente y sensacional victoria. Aunque se sabía que algunos humanos habían demostrado tal fuerza en el combate de la divinidad, enfrentarse a Dios Negro y al Príncipe Ojo Plateado y salir ileso era algo increíble. Era una ocurrencia muy rara. Por supuesto, mucha gente nunca había prestado atención al combate de la divinidad antes. Sin embargo, después de esta pelea, la gente empezaba a ver una cálida luz de esperanza. Empezaban a creer que un humano podría reclamar un lugar entre los hijos de Dios. Hansen salió de la arena para esperar su próxima pelea. Poco después, llegó el momento de que regresara. No miró la lista, suponiendo que tal cosa sería trivial e inútil. Por lo tanto, no sabía a quién se enfrentaría a continuación. La persona que llegó al escenario sorprendió a Hansen. Nunca esperó que su próximo oponente fuera a ser un humano y, lo que es más sorprendente, alguien que conocía personalmente. Reina se enfrenta a Dollar. Muchos evolucionados de élite que vieron a la persona que estaba delante de Hansen se quedaron impactados. Nadie esperaba que Dollar se enfrentara a Reina ese día. El tiempo era corto y solo habían tenido brevemente la oportunidad de analizar la lista. Y en lo que respecta a quien podría ser su segundo oponente, había demasiados emparejamientos posibles. Y también existía la variable de no saber si Reina ganaría su combate anterior. La lista que había formulado Huaping solo tenía en cuenta a los espíritus y le importaba poco el análisis de que humanos podrían enfrentarse entre sí. La gente leyó la lista, suponiendo que Hansen se enfrentaría a otro espíritu o a un humano llamado Wang Fujing. Nadie sabía que Wang Fujing era el verdadero nombre de Reina. Esto es interesante. Reina es la oponente de Dollar. No estoy muy seguro de quién será más fuerte. Es una pena que Lin Fen siga en su misión y no haya podido unirse al combate de la divinidad. Su participación haría las cosas aún más interesantes. Tencent Liu se quedó impactado al ver a Reina enfrentarse al enigmático Dollar. Pero aún así, sentía que era una pena. Tencent Liu esperaba que Lin Fen fuera el que se enfrentara a Hansen. Aunque sabía que Reina era poderosa, Tencent Liu tenía que admitir que no sabía mucho sobre ella. Reina contra Dollar será una pelea interesante, eso seguro. La leyenda de asesino Dollar es el propio Dollar y también conoce el Go celestial. No sé si es Go celestial o no. Esto es bastante interesante. Tendremos una métrica para determinar lo poderoso que es realmente Dollar. ¿Quién es Dollar, de todos modos? En los campos de hielo, en el refugio de la diosa de clase real, el caballero escarabajo seguía tomando la forma de Hansen, como un doble. Llevó al angelito a observar la pelea, y la gente que había adivinado que Dollar era secretamente Hansen se sintió rápidamente decepcionada. Capítulo 707, Puñetazo de disco elefante. Al ver a aquella mujer, tan fría como una monarca, Hansen no se movió. Su propio corazón se había estremecido de sorpresa y pensó: Es demasiada casualidad. A pesar de los innumerables humanos y espíritus que hay aquí, ¿me enfrentan a ella? Reina miró a Hansen, luego le dio una patada con sus largas piernas como si lanzara un hacha. A Reina no le importaba quién era su oponente, no tenía ni idea de que se enfrentaba a Dollar. Pero Hansen agitó el puño y, tras hacerlo, el rostro de Reina cambió. Sus piernas cancelaron su ataque y se retiraron hacia un lado para esquivarlo. Cuando se acercó a Hansen, levantó el puño e intentó golpearle. Hansen levantó el codo y apartó el puño de Reina, mientras su mano izquierda se dirigía hacia su cintura. Ambos entablaron un combate cuerpo a cuerpo muy cerrado. Sus ataques, desvíos, esquivas y paradas se sucedían a gran velocidad, y los ojos del público apenas podían seguir la velocidad a la que luchaban. Cuando podían admirar un movimiento, ya se habían realizado otros 10. La multitud se quedó visca y fue como si estuvieran presenciando la pelea de dos monstruos rabiosos. ¿Quién es esta mujer? Es genial, de verdad puede plantarle cara a Dollar.
Jamás pensé que vería a una evolucionada tan poderosa. Esta mujer es increíble. Su cuerpo y apariencia general son divinos, y su fuerza es increíble. Es como una diosa. Esta Wang Fujing no puede ser del Salón Marcial Ares. Muchos evolucionados no sabían quién era Queen, pero al presenciar esta pelea, rápidamente comenzaron a admirarla. Y para las personas que conocían a Queen, estaban más sorprendidos de que Dolor pudiera pelear contra ella. Queen era una maestra del combate cuerpo a cuerpo. Sus compañeros la consideraban casi invencible, en parte debido a su conocimiento del Go celestial. La combinación del Go celestial y sus excelentes habilidades de combate cuerpo a cuerpo hacían que la mayoría de las peleas fueran pan comido para ella. Por lo tanto, la gente se sorprendió de que Dolor pudiera pelear contra Queen. Sin embargo, las habilidades de golpeo que usó Ansem sorprendieron aún más a la gente. ¿Puede el puño disco de elefante vencer al Go celestial? Mucha gente había reconocido la habilidad de Ansem, el puño disco de elefante. Después de todo, era un arte hipergeno bastante común. Por supuesto, nunca esperaron que la habilidad pudiera hacer frente al Go celestial. Antes de este día, si a alguien le hubieran dicho que el puño disco de elefante podía competir con el Go celestial, se habrían reído de él. Pero ahí estaba, Ansem estaba usando el puño disco de elefante para repeler el Go celestial de Queen sin mostrar ninguna señal de desventaja. Y ahora, la gente empezó a pensar que el Go celestial no era tan efectivo como les habían hecho creer. Madre mía, Dollar está usando el puño disco de elefante. Yo mismo conozco esa habilidad. ¿Por qué no puedo usarla tan bien como él? Sí, si él puede usar esa habilidad a este nivel de efectividad, bien podría ser un dios. No pasó mucho tiempo para que la gente reconociera que la habilidad que usaba Ansem era el puño disco de elefante. Después de todo, era muy común y mucha gente la había aprendido debido a la asequibilidad de las artes hipergeno de clase A. Con frecuencia se consideraba una habilidad imprescindible. Pero le sorprendió ver a Dolor usar la misma habilidad con una cantidad tan aterradora de poder. Conozco el puño disco de elefante desde hace muchos años. ¿Cómo no he sido capaz de notar cuánto poder puede descargar realmente esta habilidad? Las habilidades aún dependen de quien las lanza, recuerda. En la mano de Dollar es como una mano invencible de la muerte. En tu mano. Es una pena que no pueda grabar estas peleas. Si pudiera, las vería una y otra vez para intentar aprender el truco de Dollar. Es extraño. De verdad Dollar está usando el mismo puño disco de elefante que tú y yo usamos. Se parece, sí, pero tiene cierto elemento de extrañeza. No eran solo las personas comunes quienes veían esta habilidad con tal desconcierto. Wang Johang estaba tan sorprendido como el resto. Todos sabían que la batalla entre Queen y Dollar sería todo un espectáculo, pero nadie esperaba que Dollar pudiera repeler el Go celestial con una habilidad tan común. Este tipo es humano. ¿Cómo puede hacer esto? Los ojos de Wang Johang estaban muy abiertos. Dollar es Dollar. La palabra increíble es lo que podemos usar. Dijo Tenzin Liu en señal de alabanza. Hermano Ten, son dos palabras. El camarada a su lado miró a Tenzin Liu, confundido. Él es increíble, increíble es él. La palabra freaking se puede ignorar, así que es solo una palabra. Dijo Tenzin Liu. El camarada reconoció eso con un repentino. Ah, ya veo. Queen estaba igual de sorprendida. Sabía exactamente qué tipo de habilidad era el puño disco de elefante, a pesar de no haberla aprendido ella misma. Se sorprendió al ver a su oponente usando una habilidad tan común y aún así mantenerse a su nivel. Pero Queen era Queen, y no dejó que la sorpresa la pusiera en desventaja. No le importaba qué habilidad usara contra ella, lo único que quería era ganar. Esta pelea fue una sorpresa, sin duda, pero una bienvenida. Asombró a todos y cada uno de los espectadores, e incluso a Hua Ping. Cuando vio el nombre de Wang Fujing, solo esperaba que fuera una humana ordinaria. Por lo tanto, le importaba poco la importancia potencial de la pelea.
No esperaba que Wang Fujin fuera una persona de tal fuerza, y mucho menos que fuera la que más se acercara al poder de Dalor hasta el momento. Hua Ping pensaba que Dalor era el evolucionado más fuerte que existía, pero nunca esperó que hubiera una mujer que pudiera alcanzar tal poder. Esto es bueno. Así que, después de todo este tiempo, la humanidad no se ha estado durmiendo en los laureles. La generación más joven ha seguido los pasos de sus predecesores, llevando las habilidades de sus antepasados con mayor fuerza. Están dando un paso adelante, y ahora parece más posible que nunca que la humanidad reclame un pedestal y sea considerada hijo de Dios. Hua Ping se alegró al ver a tantos jóvenes excelentes dando un paso al frente. Fan Mingwan también estaba emocionado de ver esto. No sabía que existiera una mujer tan poderosa y que pudiera hacerlo tan bien en combate contra Dalor. Sus puños eran como un elefante y los de ella como un hacha de batalla. La pelea entre Hansen y Quinn parecía una locura, y no parecía que ninguno de los dos tuviera una clara ventaja. El público estaba tan emocionado que deseaban poder participar. Hansen admiraba a Quinn. No usó toda su energía como lo hizo al lanzar el golpe Rex de elefante, pero usó la mayor cantidad que pudo con el puño disco de elefante. Pudo suprimir a Quinn lo suficiente, pero no pudo vencerla. El Ghost Celestial de esta mujer ya estaba a un nivel aterrador, así que a menos que Hansen tuviera mucha más fuerza y velocidad, no podría vencerla directamente. Hansen sabía que no podía vencerla si mantenía este status quo. Lo mejor que podía esperar en este momento era que Quinn agotara toda su energía. Si luchaba por su vida, Hansen podría ganar. Pero no quería matarla, ni quería gastar demasiada energía. Entonces, Hansen se detuvo de repente. Dejó que la pierna de hacha de batalla de Quinn, que actualmente se dirigía a su cabeza, continuara su acercamiento y no la esquivó.